Este tema y por eso vamos a conversar justamente con el doctor Franklin Jiménez, quien es el encargado de la atención de pacientes en el IAFA sobre las consecuencias del uso de este tipo de drogas, doctor, porque aparece la K2 nuevamente, que es una droga sintética sumamente peligrosa. ¿Pero por qué esa peligrosidad? Buenas tardes. Buenas tardes, don Diego. Buenas tardes, estimados televidentes. Bueno, son drogas bastante peligrosas por su conformación química, todas son sintéticas, no tienen ningún sentido de existir, son hechas solo con el afán casualmente de que sean ingeridas para los efectos que andan persiguiendo. Y en la mayoría de las sintéticas que se conocen son estimulantes del sistema nervioso central y también de otras funciones básicas del organismo, como es la actividad cardiovascular, cuyos efectos a personas a dosis altas o personas sensibles que no necesariamente tienen que tener dosis, haber consumido dosis altas, son efectos de muy alto riesgo que ponen en peligro sin duda alguna la vida. Hemos visto en muchos de estos casos, doctor, que incluso se desnudan en la calle, pierden total noción, total control de su cuerpo. ¿Qué es lo que pasa con ellos en ese momento? Sí, así es. Son drogas que son psicoactivas, es decir, ya eso es lo que tenemos que entender, es que el cerebro es su principal órgano de acción. Y ahí van a alterar todo lo que son las capacidades de la persona respecto al juicio, respecto a la capacidad de controlarse, respecto a la excitabilidad de esas mismas funciones del cerebro. Entonces comienzan a haber acciones de agresividad, de violencia, de pérdida del contacto con la realidad, es decir, comienzan a tener experiencias que no son reales, de tipo de alucinación, ya sea visual, ya sea auditiva, ya sea táctil, es decir, comienzan a experimentar, a ver, a escuchar cosas que no están sucediendo, que no están pasando, pero que ellos sí la están percibiendo y que los excita en términos generales en cuanto al funcionamiento cerebral y entonces hacen que tengan ese tipo de reacción. Son personas que se vuelven psicóticas. Creo que la palabra en sí mismo, esta palabra psicosis, creo que es fácilmente entender y eso es lo que produce estas drogas en el organismo a nivel del sistema nervioso central. Provoca que la persona alucine y se vuelva psicótica. ¿Con cuánta frecuencia, doctor, están atendiendo ustedes personas con el uso de ese tipo de drogas? Por las drogas sintéticas no es de alta frecuencia la demanda de los servicios nuestros, lo cual no quiere decir que el consumo no esté siendo alto. Muy probablemente muchas de estas personas experimentan el consumo, experimentan los efectos, tienden a ser de relativamente corto tiempo y no pasan a más. Normalmente, y es una cosa que cuesta a veces entender, son drogas que tienen un altísimo impacto en los efectos sobre la persona, pero en cuanto a su capacidad de producir adicción y dependencia es baja. Es decir, no son drogas que tienden a, como el alcohol, como el tabaco, como la cocaína, que tienden a hacer que la persona sí desarrolle esta dependencia, esta adicción, que requieran un tratamiento por ese tipo de condición, sino que son drogas que generan situaciones más agudas, más de emergencia, como lo que está sucediendo con estas personas que están ahorita siendo atendidas en los hospitales y que tienen que tener ese tipo de atención. Es justamente esto, el elevar el nivel de toxicidad en el cuerpo, quizás lo que algunos buscan, y por eso han ido ganando terreno ese tipo de drogas. Yo diría que es parte del por qué las personas, y normalmente jóvenes, personas todavía con esa alta necesidad de experimentar, andan buscando algo que les haga sentir diferente, que los eleve, porque al inicio a dosis bajas y al principio los efectos pues tienden a dar una serie de experimentación que es de desinhibición, de alegría extrema, como le digo, estos tipos perceptivos. Y sí, son, digamos, el valor agregado, por decirlo de alguna manera, que tienen este tipo de sustancias para que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, se decidan a usarla. Lo que no saben es que es una bomba de tiempo, pero de máxima categoría. Doctor, muchísimas gracias. Sin duda alguna, su panorama nos ayuda a ampliar y aconsejar entonces a los jóvenes
para que le anden muy de lejos a ese tipo de drogas que realmente son tóxicas, letales y mortales. Y 2 jóvenes están en este momento a punto de pagar con sus vidas justamente por eso. Doctor. Sí. Sí, con mucho gusto. Ha sido un placer colaborar y en crear un poquito más de conciencia sobre que tenemos, el abordaje de la problemática es un abordaje integral. Tiene que ver desde los aspectos del control en sí mismo hasta de los aspectos de atención, pero sí nos responsabiliza tener que aumentar. Ustedes ya vieron, son menores de edad, en bares, la ley es muy clara, pero bueno, se sigue respetando, ¿no? Con mucho gusto quedamos a la orden para que ustedes lo consideren. Es el doctor Franklin Jiménez, justamente encargado de atención de pacientes en el IAFA. Muchísimas gracias por su participación.